El 14 de febrero del 2024, el Comité Pro Santa Cruz dio inicio al ciclo de conferencias magistrales hacia los 200 años de la proclamación de la independencia cruceña. Este ciclo, que durará un año hasta el próximo aniversario de la independencia, es parte de un proyecto institucional del comité que se llama Nuestra Historia, Nuestra Identidad. ¿Qué es lo que busca? Promover y difundir la historia de los hitos históricos más importantes de la región y fortalecer la identidad cultural cruceña. Estas disertaciones son parte también de las actividades conmemorativas de los 200 años de la independencia cruceña. Se realizan una vez al mes y está basado en la historia regional. Los expositores, como el día de hoy, son reconocidos investigadores, historiadores y personalidades cruceñas. Estamos esta noche muy complacidos y estamos agradecidos también con la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo y a través de ustedes también con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra por recibirnos acá en su casa y trabajar juntos en la organización de esta importante actividad que sabemos que nos une objetivos comunes, que es la difusión y la búsqueda del conocimiento profundo de nuestra historia regional. Agradecemos también a Cotas Cable 24/7, a Canal 11 Televisión Universitaria por la transmisión de esta actividad. Les recordamos también a todos los presentes, a tiempo de agradecerles su presencia, de que estamos al vivo por nuestra página Facebook de la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo y por supuesto del Comité Pro Santa Cruz. Continuando con el programa, pedimos por favor que nos acompañe la señora María Sara Mancilla de Gutiérrez. Ella es la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Ella nos dará las palabras de bienvenida acá en su casa. Muy buenas noches, distinguidísima concurrencia. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo, a la cabeza del alcalde Johnny Fernández, les damos una cordial bienvenida. Muy contentos de tener aquí a una gran y queridísima persona, no solamente por lo que representa, sino por el apoyo enorme que recibimos de ella constantemente. Y vamos a tener el placer de escuchar aquí hacia los 200 años de la independencia de Santa Cruz de la Sierra. Quiero agradecer profundamente a todos su presencia, en especial a nuestras autoridades locales, cónsules, personas representantes de las universidades, estudiantes, público en general, princesas, las reinas de belleza también que han venido con el Comité Pro Santa Cruz, en fin, toda una gente importante que quiere enterarse acerca de Santa Cruz. Hemos visto a través de estos últimos tiempos que hay una desinformación tremenda de la historia de Santa Cruz. Bueno, y la historiadora Paula Peña es la indicada para hacerlo. Que el aplauso, por favor, sea para ella, que enseguida va a subir. Y gracias por su presencia, querida Paula. Aplausos tuyos, querida Paula. Aplausos tuyos. Gracias de verdad. Bravo. Gracias. Somos afortunados de tener una persona como ella y como esto se está transmitiendo, entonces lo vamos a pasar a los colegios porque es importante que siempre estemos bien informados. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente a las palabras de la señora María Sara Mancilla de Gutiérrez. Realmente son motivadoras porque viniendo de una persona que también gestiona bastante cultura acá en Santa Cruz. En estos momentos quiero pedir que suba a escenario el ingeniero Fernando Larach Santiesteban, el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, para que se dirija a todos ustedes. Hoy, siguiendo el ciclo de conferencias, como bien explicaba Yera, que el Comité Pro Santa Cruz viene impulsando desde el 14 de febrero de este año y que vienen siendo parte de la conmemoración de lo que será el 14 de febrero de 2025, los 200 años de la independencia cruceña. Nos toca agradecer el recibimiento, la coordinación, el apoyo que hoy nos brinda la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal en su secretaria, la señora Sarita, para poder llevar adelante este evento acá. Un evento que ya también se ha realizado en algunas universidades privadas, en otros escenarios,
y que pretendemos seguir realizando hasta llegar a los 200 años. Hoy nos acompaña para hacer la disertación la profe Paula. ¿Quién más para enseñarnos, para contarnos la historia, que creo yo, y con el perdón de los demás, la mejor historiadora que tiene Santa Cruz? Y como anécdota yo le he dicho que cuando termine la vida institucional, quiero que ella me enseñe a ser historiador. Entonces, por eso, ese es el reconocimiento. La independencia cruceña tiene una característica que hoy los cruceños no podemos dejar pasar por alto. Se unieron todos, no solamente los nacidos, sino también de las provincias aledañas a Santa Cruz de aquella época. Habían luchadores argentinos, de otras partes del territorio, que lograron coincidir, lograr cohesión y establecer un objetivo en común, la independencia cruceña, la independencia de Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Esa unidad es la que hoy debemos trabajar, la unidad que todos los cruceños, los bolivianos necesitamos, ir por el objetivo común, sacar adelante Santa Cruz, sacar adelante Bolivia. Mi mensaje, más allá de agradecerles su presencia acá, es trabajar en unidad, es mancomunado, de la mano, a pesar de las diferencias, a pesar de los errores. El bien común siempre debe estar por encima de todos los intereses personales y políticos. Y eso es lo que en el Comité Pro Santa Cruz venimos haciendo. Un trabajo buscando unidad, buscando cohesión y buscando generar mejores días para los cruceños y los bolivianos. Gracias a todos por estar acá. Espero que aprovechen muy bien esta charla y, bueno, quedan invitados en adelante a las siguientes que se puedan realizar. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, presidente. Para finalizar las intervenciones, quiero invitar a este escenario a la profesora Paula Peñas Boom. Ella es una destacada historiadora, directora del Museo de Historia y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ella va a iniciar su conferencia, la quiero dejar con ella, muchos ya la conocen y ya lo decía el presidente, ¿no? Con quien coincido, una de las mejores historiadoras. El escenario es suyo y están aquí para usted. Muy buenas noches. Quiero agradecer muchísimo a Fernando Larach, presidente del Comité Cívico, y a la señora Sarita, secretaria municipal de Cultura, y a los que trabajan en la Casa de la Cultura por permitirnos hacer esta conferencia en este espacio. Saludar la presencia de Patricia Viera. Ella es presidente del Comité por las celebraciones del Bicentenario o de los 200 años de la Independencia de Santa Cruz. Y por supuesto la presencia de profesores, rectores, señor cónsul, amigos, y agradezco a los padres por traer a los más pequeñitos, ¿no? Porque ellos tienen que conocer su historia. Es la mejor manera de poder enfrentar el futuro, que es algo que lo vamos a hacer en conjunto. La conferencia de hoy se ha denominado Hacia los 200 años de la Independencia cruceña. 1810, 1825, 2025. Como decía la señora Sarita, mucha gente ha estado criticando al municipio de Santa Cruz de la Sierra y probablemente también a la gobernación porque estamos celebrando los 200 años siempre libres. Y dicen que no se celebra nada el 14 de febrero de este 2025, que lo que hay que celebrar es el 6 de agosto. Claro, sí, vamos a celebrar el bicentenario de la creación de Bolivia. Lo que estamos celebrando nosotros ahora, los cruceños y cruceñas, son los 200 años de nuestra independencia. Así que desde este septiembre, hoy día es 16, el 14 era sábado, así que no podíamos hacer esta conferencia el 14, hasta el 14 de febrero vamos a tener 5 meses de intensa actividad para que todos conozcamos un poquito de nuestra historia, todos sepamos dónde vamos a llegar, por eso dice hacia los 200 años de nuestra independencia, y sobre todo, ¿qué queremos para los próximos 300 años? Eso está en nuestras manos.
Lo que pasó no está en nuestras manos, simplemente lo vamos a aprender ahora, pero sí tenemos desafíos. ¿Qué pasó un 24 de septiembre de 1810? Y quiero volver a aclararlo porque mucha gente se confunde. Mucha gente dice el 24 de septiembre se creó el departamento, se fundó Santa Cruz, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas precisiones para que por lo menos salgamos todos con esos conceptos bien claros. El 24 de septiembre de 1810, en Santa Cruz de la Sierra, el Cabildo depuso al representante de la corona española y proclamó una junta de gobierno que apoyaba a los patriotas de Buenos Aires. Agradezco, estos cuadros son del pintor Carlos Sirián, muchos de ellos se encuentran en instituciones públicas, otros fueron hechos simplemente con fines académicos. El 24 entonces de septiembre de 1810, el Cabildo de Santa Cruz de la Sierra, es decir, el municipio, el poder local, depuso al representante de la corona española y formó una junta de gobierno. Y ese es el inicio de lo que conocemos como Guerra de Independencia. Un proceso largo, complejo, que lo vamos a ver ahora, que finaliza un 14 de febrero de 1825. Casi 15 años de guerra, de enfrentamiento, que se dieron a lo largo y ancho de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Esa noche del 14 de febrero de 1825, una noche de luna llena, como también está hoy, si ustedes cuando salga van a ver, el Colorado Mercado tomó Santa Cruz de la Sierra y proclamó la independencia de la corona española. Sí, los cruceños tenemos que celebrar nuestros 200 años este 14 de febrero. Esa era Santa Cruz de la Sierra en 1810, una pequeña aldea, no llegaba a los 2.000 habitantes, apenas tenía 11 calles. Miren ustedes lo que era. Ahí al sur ven las pampas del Trompillo, al lado izquierdo ven el campo del Pari, al norte van a ver la laguna del Arenal y un poquito más al noreste Los Pozos. Esa pequeñita ciudad era la capital de una gobernación llamada Santa Cruz de la Sierra. Hoy, esto es Santa Cruz, 200 años después. Agradezco, las imágenes son tomadas de internet. Pero volvamos. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra, que ustedes la tienen ahí, se creó el 15 de febrero de 1560. Inicialmente tuvo el nombre de Gobernación de Mojós, pero rápidamente pasó a ser la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Era una gobernación la más al este del Imperio Español. Era frontera con el Imperio Portugués en Brasil y que defendía al Imperio Castellano, al Imperio Español, de los avances portugueses. Pero también era frontera de varias naciones de indígenas que estaban luchando por su sobrevivencia. Esa gobernación de Santa Cruz de la Sierra estaba conformada por 5 grandes provincias: Mojós, Chiquitos, Cordillera, Santa Cruz y su cercado y Valle Grande. Esa era la conformación del territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Esta gobernación, debido a unas reformas que se dieron en España, que se conocen como reformas borbónicas, se transformó en una intendencia. Y si bien hasta 1776 el único virreinato que había era el virreinato del Perú, ese año se creó el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, y Santa Cruz de la Sierra pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, junto con Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Charcas, Potosí, La Paz, Paraguay, los gobiernos militares de Mojós, Chiquito y también de Misiones y Montevideo. Este cambio de virreinato también va a impactar en Santa Cruz de la Sierra. A partir de ese momento se van a dar una serie de cambios que van a desembocar en la Guerra de Independencia. Ese era el territorio del obispado de Santa Cruz de la Sierra. En base a él se incluyó la gobernación intendencia, y el obispado incluía también lo que hoy es
Cochabamba. Esta gobernación de Santa Cruz de la Sierra tenía milicias y tenía fuerzas militares. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra alrededor de 450 hombres y en las misiones alrededor de 125. Este es un fresco que se encuentra en San José de Chiquitos. Cuando vayan, mírenlo, que representa justamente a los soldados que se encontraban en San José de Chiquitos, pero además de eso estaban los chiquitanos, flecheros y lanceros, y en Mojo los mojeños, y en Cordillera los chiriguanaes, que apoyaban al ejército. En 1808, la corona española fue invadida por Napoleón y esto va a crear una crisis muy profunda en España. Esa crisis se va a reflejar en América. Al año siguiente, en 1809, se da un primer levantamiento en Chuquisaca, la capital de la audiencia de Charcas. Ese levantamiento, que también va a cuestionar el poder de los representantes de la corona, no tanto del rey, pero sí de los representantes, va a tener una réplica el 16 de julio en La Paz. Pedro Domingo Murillo se levantará en La Paz y en Santa Cruz también va a haber un levantamiento. Este levantamiento se va a dar el día 15 de agosto. El 15 de agosto es la fiesta de la Señora de la Asunción, de la Virgen de la Asunta, que en Santa Cruz era muy importante, y hay un levantamiento de negros esclavos, negros libres e indígenas tributarios que se estaban levantando contra la corona española. Estos van a ser los preludios que se dan a la Guerra de Independencia. Al año siguiente, la situación va a ser mucho más compleja. El 25 de mayo de 1810, un año después de los sucesos en Charcas, en Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo de la capital del virreinato, va a deponer al virrey y va a formar una junta de gobierno que se va a denominar una junta de gobierno patriota para defender los derechos de los americanos. Esta junta de gobierno va a enviar sus ejércitos prácticamente a todo el territorio del virreinato, ¿no? Van a ir a lo que hoy es Uruguay, Paraguay, a Córdoba, a Tucumán y a lo que hoy también es Bolivia. El 10 de septiembre, dice la tradición, llegaron los ejércitos al fuerte de Membiray. ¿Quién era? ¿Dónde estaba el fuerte de Membiray? El fuerte de San Miguel de Membiray estaba cerca de Camiri, en lo que hoy se denomina Choreti. Ahí había un fuerte militar y ahí llegaron los primeros soldados. A los 4 días, estos miembros del ejército van a llegar a Cochabamba y el 14 de septiembre los cochabambinos van a formar su junta de gobierno y el 24 de septiembre los cruceños vamos a formar nuestra junta de gobierno. Esa junta de gobierno patriota va a estar conformada por Antonio Vicente Seoane, Antonio Suárez y Eustaquio Moldes. Eustaquio Moldes había venido desde Buenos Aires para propagar las ideas de la patria. Ahí tenemos un cuadro de Carlos Sirvián en Membiray, cuando llegaron los soldados de Patriota, que lograron que parte de los soldados de Membiray se unan a la causa patriota, entre ellos Antonio Suárez. Este fuerte estaba como capellán José Andrés Salvatierra. Entre 1810 y 1811 gobernó Santa Cruz de la Sierra el gobierno patriota. Sin embargo, en 1811 los realistas vuelven a tomar la ciudad, dirigido por José Miguel Becerra. José Miguel Becerra toma la ciudad y la va a dominar durante 2 años. Gracias a el esfuerzo de Antonio Suárez, en marzo de 1813 la ciudad vuelve a manos de los patriotas. Sin embargo, en ese momento van a ser elegidos diputados para ir a la asamblea en Buenos Aires y
es en el momento que llega Ignacio Warnes. En septiembre de 1813 llega Ignacio Warnes a Santa Cruz. Ignacio Warnes era un coronel del ejército patriota y él llega mandado por Belgrano y va a tomar la gobernación de Santa Cruz de la Sierra siguiendo la causa de la patria. Junto con Ignacio Warnes llega un cruceño, José Manuel Mercado, conocido por todos como el Colorado. Ellos eran militares patriotas que van a tomar la plaza y van a formar un ejército, el ejército cruceño. Ahí tenemos las mujeres trabajando, haciendo los uniformes. Ahí tenemos a un comandante patriota, a un soldado de la caballería, tenemos a la infantería, y Ignacio Warnes logra formar un grupo importante y forma sus propios batallones de pardos y negros libres para luchar por la patria. Ahí tenemos un cuadro también de Ciprián, que muchos de estos cuadros se encuentran en el Museo de la Independencia, justo aquí enfrente, pueden también ir a visitarlo, que nos muestra cómo se va a ir formando a los cruceños para luchar por la patria. Durante el gobierno de Ignacio Warnes, entre 1813 y 1816, se van a dar las batallas más importantes de la Guerra de Independencia en Santa Cruz de la Sierra. Estas batallas, ahí tienen ustedes un mapa, no se puede ver muy bien, pero la primera batalla importante es la batalla de Florida. El 25 de mayo de 1814, el ejército de Arenales, que venía desde Cochabamba, más el ejército de Warnes, se enfrentan al ejército realista del coronel Blanco y logran derrotarlo en el pueblo Misión de Florida, aquí cerca de Santa Cruz de la Sierra. Esta batalla es tan importante porque evita el paso de las fuerzas realistas hacia el sur. Los patriotas garantizan la libertad de las provincias del sur. Pero evidentemente había que garantizar toda la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Al año siguiente, Ignacio Warnes marcha con su tropa y va a la zona de Chiquitos. El 7 de octubre de 1815, Warnes logra derrotar a las fuerzas realistas que se encontraban en Chiquitos con apoyo Warnes de muchos de los flecheros chiquitanos y logra que ese territorio quede en definitiva en manos de la patria. Sin embargo, al año siguiente, el coronel Ignacio Warnes va a ser derrotado junto a todas las fuerzas patriotas en el Pari. ¿Dónde es el Pari? Es un barrio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hay una plazuela que se llama el Pari, aunque la gente la conoce como Plaza Fátima o como el Chiriguano o la Ramada, ¿no? Que es un mercado. Ojalá pudiera ser un memorial de todos los que murieron en el Pari. Esta batalla del Pari, considerada como una de las batallas más cruentas de la Guerra de Independencia, van a morir 1000 hombres en esta batalla. Imagínense en el pueblito nuestro de 2000 habitantes. La batalla del Pari, ahí ustedes ven el arroyito del Pari, que hoy es un canal, ¿no? Ven una loma, que es ahora donde está la gobernación, y en la parte plana, ¿no?, es donde se lleva a cabo la batalla. Warnes cae del caballo y Francisco Javier Aguilera, un comandante realista, lo derrota. Santa Cruz queda en manos de los realistas. Ahí tenemos la imagen de la patriota Ana Barba, porque ¿qué sucedió? Después de la derrota de Warnes, sus tropas quedan totalmente perdidas, se escapan, los unos van a Cordillera, los otros van a Jitapaqui, cerca de Cotoca, a guarnecerse de la furia realista. Para sentar un castigo ejemplificador, Aguilera le corta la cabeza a Warnes y la pone aquí en la Plaza 24 de septiembre, que hoy se llama 24 de septiembre, en la Plaza de Armas, expone la cabeza de Warnes. Y esta mujer, Ana Barba,
la roba y la entierra en su casa. Ana Barba, después de haber hecho este acto de heroísmo, tiene que escapar porque ya no puede seguir viviendo en Santa Cruz de la Sierra, que estaba en manos de los realistas. Entre noviembre de 1816 y 1825 va a gobernar Santa Cruz de la Sierra Francisco Javier Aguilera. Francisco Javier Aguilera era cruceño, llegó a ser brigadier y él va a defender la causa realista. Sin embargo, en 1825, después de las derrotas al virrey del Perú, tanto en la batalla de Junín como en la batalla de Ayacucho, Francisco Javier Aguilera queda también fuera del escenario y los patriotas van a poder retomar la plaza. Es por eso que vimos que el 14 de febrero el coronel Colorado Mercado toma la plaza de Santa Cruz de la Sierra. Francisco Javier de Aguilera intenta negociar con Sucre, en realidad Sucre lo manda a llamar, pero él se retira y va a quedar en la zona de Valle Grande escondido. Ahí tenemos a mujeres importantes como Micaela Montero, que participó también de la Guerra de Independencia. A veces vemos la Guerra de Independencia simplemente como un hecho de varones. Sin embargo, las guerras, y la Guerra de Independencia especialmente, las mujeres tuvieron un rol importante. No solamente cosiendo los uniformes, preparando comida, sino también muchas de ellas eran espías, llevaban y traían información. Muchas de ellas tenían que pagar los rescates para que los realistas no le prendan fuego a la ciudad. Manuela Velasco, Micaela Montero, entre otras, van a ser mujeres que van a tener que sostener a la ciudad. Ahí tenemos un héroe que es muy conocido por todos ustedes, a José Manuel Vaca, conocido generalmente con el nombre de Cañoto. Sobre todo para los más pequeñitos, sepan que el cañoto es en realidad un pedazo pequeño de la caña de azúcar, ¿no? Porque era bajo y regordete. Este cañoto, que había estado en el fuerte de Membiray, fue el dolor de cabeza de Francisco Javier Aguilera. Durante sus 9 años de gobierno, lo hostigaba permanentemente, le cantaba serenatas para burlarse de él y lo mantenía en vigilia permanente, ¿no? Porque era lo único que podían, ¿no? Ya no tenían su ejército, la mayor parte de los hombres murió en la batalla del Pari. Entonces estos hombres estaban hostigando, haciendo lo que conocemos como guerra de guerrilla, por eso el guerrillero Cañoto, hostigando a Francisco Javier Aguilera. Finalmente, después de los sucesos del 6 de agosto en Junín y el 9 de diciembre en Ayacucho, viene el Ejército del Libertador dirigido por Antonio José de Sucre y va a llegar al territorio de la actual Bolivia. Y es así que el 12 de febrero, la guarnición de Valle Grande, donde se encontraba Aguilera, decide apoyar al Ejército Libertador de Bolívar. Y Aguilera tiene que salir de Valle Grande. Y 2 días después, el 14 de febrero, toman la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que era la capital de la gobernación. Y ese momento se proclama la independencia de la corona española. Es por eso, señores, que este 14 de febrero los cruceños vamos a celebrar los 200 años de nuestra independencia. Los 200 años de haber logrado la independencia de la corona española. Fueron 15 años de enfrentamiento, 15 años de guerra, 15 años de pérdida de vidas, de hacienda, de destrucción de campos de cultivo, pero que finalmente se logró el bien más preciado, que era la independencia. Así que aquellos que critican porque no vamos a celebrar nada, según ellos, sí. Este 14 de febrero vamos a celebrar los 200 años de nuestra independencia. Es por eso que estamos yendo hacia esa celebración. Pero ¿qué pasó? Eso es lo más importante. Después de estos
casi 15 años de guerra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gobernación de Santa Cruz de la Sierra? Ustedes ya vieron esa pequeña aldeíta, la gran metrópolis en la que nos hemos convertido en estos 200 años. Al día siguiente, en el Cabildo de Santa Cruz se proclama la independencia y lo más importante, van a nombrar al primer presidente del departamento, que es el mendocino, de lo que hoy es Argentina, José Videla Castillo. Él es el primer presidente del departamento que viene representando la fuerza de Antonio José de Sucre, comienza a organizar la ciudad y a realizar algunos actos importantes. Entre ellos, ahí tienen ustedes el entierro de la cabeza de Warnes. Esa cabeza que Ana Barba había guardado muy celosamente en su casa, va a recibir cristiana sepultura y va a ser enterrada en la catedral. Esa era la catedral de ese momento, no la que tenemos ahora. Por eso no se asombren, era simplemente una catedral de barro y adobe a 2 aguas. Muy bien. Proclamada la independencia, los cruceños debimos haber elegido a diputados por nuestras 5 provincias. Pero lo más importante es que esos diputados llevaron 21 instrucciones que la ilustre Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra se las dio para ir a esa asamblea deliberante que primero debía llevarse a cabo en Oruro y finalmente se llevó a cabo en la ciudad de Chuquisaca, La Plata o Charca, que posteriormente se llamará Sucre. ¿Qué decían esas 21 instrucciones? Y eso es lo que quisiera que hoy podamos reflexionar, porque de eso se trataba esta conferencia, reflexionar qué pensaron esos hombres y mujeres en 1825, qué Santa Cruz querían, qué esperaban para el futuro, qué proyecto tenían para Santa Cruz y para su gente. En primer lugar, estas 21 instrucciones plantean que los cruceños están apostando por la democracia, por la posibilidad de elegir, de ser elegidos, de que haya un voto general, plantean ellos, y que además haya división de poderes y una constitución. Entonces, estos cruceños estaban totalmente inmersos en las teorías del liberalismo político y planteaban la democracia, la libertad, la constitución, la división de poderes y el voto general. Pero también planteaban la necesidad de la educación. Si bien en Santa Cruz habían escuelas privadas, escuelas municipales y escuelas de la iglesia, ahora están planteando la necesidad de crear escuelas primarias, escuelas secundarias y abrir una universidad. Ya en 1825 están planteando eso y hemos visto que la primera escuela para niñas municipal dirigida por la señorita Petrona Cortés se va a inaugurar en julio de 1825. O sea, educación para todos, pero no solamente educación para los niños que vivan en las ciudades, también planteaban la necesidad de educar a la población indígena que se encontraba fundamentalmente en Mojos, en Chiquitos y en Cordillera. Y planteaban la necesidad de crear escuelas técnicas de arte y escuelas técnicas de mecánica, sobre todo en los territorios de Mojos, Chiquitos y Cordillera, que eran territorios habitados fundamentalmente por la población indígena. Y en las ciudades, por supuesto, crear escuelas primarias, secundarias y una universidad. En 1825 pedimos la universidad que recién se abrirá en 1880 para que vean cuánto nos demoró, pero finalmente logramos la apertura de la universidad, hoy Gabriel René Moreno. Otro de los temas sustanciales que estos hombres esperaban de Santa Cruz era el libre comercio. Ellos decían que la felicidad de los pueblos se encontraba en el libre comercio. La posibilidad de comerciar libremente, de sacar sus productos y de venderlos libremente, ¿no? Acabar con todas esas restricciones que habían habido durante el Imperio Español y ahora apostar por el libre comercio.
pero para apostar por el libre comercio también pedían la apertura de caminos y la construcción de caminos. Y sobre todo, vincularse al exterior, salir al Atlántico. Ya los cruceños en 1825 pedían lo que seguimos pidiendo hoy, Puerto Bush, pero ellos decían salir al Atlántico, comenzar a construir obras que nos permitan salir hasta el río Paraguay para vincularse con el imperio de Brasil, porque ya Brasil estaba independiente, con Paraguay, con Argentina. Esta va a ser la visión que están teniendo los cruceños. Y finalmente también van a pedir acceso a algo de tecnología, entiéndase la tecnología de 1825. Esos fueron los mandatos que llevaron estos diputados a la Asamblea Deliberante que se reunió en la ciudad de Chuquisaca, La Plata o Charcas, y que el 6 de agosto creó la República de Bolivia y que Santa Cruz de la Sierra pasó a formar parte de una de esas 5 provincias que dio origen a Bolivia. Bolivia se creó con La Paz, con Chuquisaca, con Potosí, con Cochabamba y con Santa Cruz de la Sierra. Entonces, a partir de ese momento, tanto el diputado Antonio Vicente Seoane por Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, y Vicente Caballero por la provincia de Valle Grande, firmaron el Acta de Independencia, celebración que la haremos el 6 de agosto del año entrante como el Bicentenario. Pero ahora nosotros estamos yendo hacia los 200 años de nuestra independencia de la corona española. Estos hombres estuvieron en esa asamblea deliberante que dio origen a Bolivia, pero además esa asamblea deliberante tenía que organizarse y organizar el país para llamar a una asamblea constituyente. Es cierto, solo fueron 2 de los 5 diputados que debieron haber ido por Santa Cruz, pero posteriormente vamos a ver que en la asamblea constituyente de 1826 van a ir los 5 diputados por Santa Cruz. A fin del año 1825, el 28 de diciembre, van a nombrar al primer prefecto de Santa Cruz, a José Miguel de Velasco, que era cruceño. Videla fue nombrado como presidente del departamento. José Miguel de Velasco va a ser el primer prefecto y va a ser un modernizador. Entre 1826 y 1828, que gobernó Santa Cruz, va a modernizar. Y esos puntos que les leí de las 21 instrucciones, Velasco también los tenía muy claros. Son muchos bandos que él va a dictar durante su presidencia, en el que vemos su intento de construir ese departamento, ¿no? Son, como decía una historiadora francesa, los nuevos arquitectos del mundo. Ellos estaban construyendo esta nueva sociedad. Tanto Velasco como el prefecto, pero también el gobernador de Chiquitos, el gobernador de Mojo, se llamaban gobernadores los que estaban en las provincias. Entonces, están tratando de reconstruir. Y a partir de 1825 en adelante, Santa Cruz va a empezar a reconstruir su economía, a reconstruirse socialmente, a comenzar a construir caminos. Entre 1825 y 1925, ese primer centenario, Santa Cruz va a seguir prácticamente al pie de la letra las propuestas de los 21 puntos que les había dicho. En 1863, el presidente Achá con el prefecto Tristán Roca trajeron la imprenta. Y la imprenta, saben ustedes, cambia las vidas de los pueblos. La imprenta va a permitir que hayan periódicos, que se publiquen folletos, que se publiquen libros. Y a partir de ese momento, nosotros los historiadores podemos trabajar no solamente con los manuscritos, sino con la gran cantidad de publicaciones que salieron en Santa Cruz. Y que podemos conocer cuál era el deseo de hombres y de mujeres, porque también ellas escribían, a partir de la lectura de los periódicos o de los folletos.
Santa Cruz estaba obsesionada por salir al Atlántico, por construir caminos, por construir puertos, y si bien plantean al Estado la necesidad de construir un ferrocarril que una a Santa Cruz con el río Paraguay desde 1859, el Estado no le interesaba la construcción de ese ferrocarril. Van a ser hombres visionarios que con sus propios recursos abrirán esos caminos. Tristán Roca, Miguel Suárez Arana, su hijo Cristian Suárez Arana, Domingo Vargas, ellos con sus recursos o con los recursos de sus asociados constituirán sus empresas privadas para comenzar a abrir caminos. Y finalmente en 1875 van a abrir el camino hasta la Laguna Cáceres, van a fundar Puerto Suárez y a partir de ese momento ya vamos a estar vinculados con el mundo. Y vinculado con el mundo significaba poder llegar a remontar el río Paraguay, río abajo, vincularse con Brasil, vincularse con Paraguay, vincularse con Buenos Aires, vincularse con Montevideo, pero también los cruceños se vinculaban con el Mato Grosso o iban por el río Beni y llegaban hasta el Pará y por supuesto a la zona andina del país iban hacia Samaipata y de Samaipata iban hacia el sur hasta Sucre o por Cochabamba, llegaban a La Paz, llegaban incluso hasta el Ecuador vendiendo sus productos. ¿Qué vendíamos los cruceños? Fundamentalmente azúcar, suela, cuero, arroz. Vendíamos al norte argentino, al Brasil, al Mato Grosso, al Beni, a la zona del Pará, a toda la zona andina. Y los cruceños querían tecnología. Pidieron que les bajen los impuestos para traer esa tecnología, pero como no lograron la bajada de impuestos, no pedían que le traigan la tecnología, solo que bajen los impuestos. Hombres visionarios como Daniel Suárez o los hermanos Chávez trajeron sus propias máquinas a vapor. Daniel Suárez la trajo por Puerto Suárez, totalmente, digamos, deshecha y la volvieron a desconstruida y la volvieron a construir en Santa Cruz de la Sierra en vapores y de ahí a lomo de carretón. Y los hermanos Chávez la trajeron por el río Amazonas, pasando por el Madera, por el Mamoré, para llegar a Santa Cruz de la Sierra y también a lomo de bueyes o en carretones o mulas y las armaban en Santa Cruz. La llegada de la tecnología va a cambiar, hasta hielo podían hacer, ¿no? Imagínense ustedes, podíamos moler el arroz, moler el maíz, tener hielo, mover todo, ¿no? Ese era el mayor deseo de los cruceños. Y por supuesto acceder a los mercados. Todos los mercados posibles, ellos estaban deseosos de poder acceder. Y en términos políticos, en este primer siglo va a ser el federalismo. Hombres como Andrés Ibáñez o los Domingos van a luchar por establecer la vía federal. Y en estos segundos 200 años, el año que estamos 199, en el año 2025 vamos a cumplir nuestro segundo centenario. Vamos a ver nosotros que Santa Cruz, si en 1825 estuvo marcado por las 21 instrucciones, a partir de 1904 el Memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos va a plantear un nuevo derrotero. Pero ese derrotero de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos no es más que una continuidad de las 21 instrucciones. Construir un ferrocarril que nos una a Santa Cruz con el río Paraguay y desde allí navegar por el río Paraguay hacia el Atlántico para vincularse con el mundo. Y que ese ferrocarril pueda vincularse también hacia el resto de Bolivia, Santa Cruz hasta Cochabamba. Ese ferrocarril seguimos hace 100 años en la espera que se construya. Este memorándum de 1904 está planteando para Bolivia la necesidad de integrar el oriente a los mercados bolivianos, ¿no? Ya quienes escribieron el memorándum planteaban que Bolivia tenía todo lo que necesitaba
en Santa Cruz, en el oriente, y que solamente era abrir camino para poder abastecerse de la riqueza natural, vegetal, industrial. Santa Cruz producía arroz, producía azúcar, producía carne, producía todo lo que Bolivia necesitaba para alimentarse. Y en ese momento también los cruceños planteaban la necesidad de la descentralización. Lamentablemente, el ferrocarril a Cochabamba nunca se construyó, nos costó una revolución llamada Ferrocarril o Nada, pero en 1938, cuando un gran cruceño llega a la presidencia, Germán Busch Becerra, él va a cambiar, va a ser el padre de la Santa Cruz moderna. Por un lado, firmó los tratados con Brasil y Argentina para la construcción de los ferrocarriles Santa Cruz, Corumbá, Santa Cruz y Acuíba. Va a firmar la ley de regalías petroleras y va a reabrir la Universidad Gabriel René Moreno, que había sido cerrada un par de años antes. A partir de ese momento, Santa Cruz va a poder transformarse. No tenía recursos. Cuando se descubrieron los petróleos después de la guerra del Chaco, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que fue una empresa del Estado boliviano. Por lo tanto, los recursos de la riqueza del suelo cruceño pasaban a ser recursos del Estado, no como la minería, no como la goma. Entonces, Germán Busch plantea el 11% de regalías para los departamentos productores. No solo Santa Cruz, para cualquier departamento productor. Eso nos va a costar las luchas cívicas, muertos, perseguidos, mujeres haciendo huelga de hambre, y finalmente Santa Cruz logró obtener las regalías petroleras, no sin costarle un tiempo, ¿no? Si bien la ley la promulgó Germán Busch en 1938, el gobierno se negaba a pagar las regalías hasta 1964. Miren ustedes cuánto tiempo tuvimos que esperar de 1938, de julio de 1938 a noviembre de 1964, cuando el presidente Barrientos no pagó efectivamente las regalías petroleras. Y Santa Cruz pudo transformarse. Y se transformó Santa Cruz no solo para los cruceños, sino para todo este país. Pero ¿cómo logró ese progreso Santa Cruz? Lo logró gracias a sus instituciones. Porque tenía planes, tenía proyectos, tenía gente pensando. El dinero por sí solo no trae la transformación, ni la modernización, ni el progreso. Se necesita gente que esté pensando, que esté planeando. Y así tuvimos un sinnúmero de intelectuales que plantearon planes de modernización, de urbanización, de vivienda para los más pobres, de salud pública, de desarrollo de las regiones del departamento. Esta ciudad, para los que son más pequeños y los más jóvenes, en 1957 se pensó como una ciudad con anillos radioconcéntricos, con radiales para poder distribuir mejor el tráfico. Y se pensaba que Santa Cruz, ya en 1957 decía, el año 2000 Santa Cruz va a tener 800,000 habitantes y van a caber todos en los primeros 4 anillos. Efectivamente, Santa Cruz en el año 2000 tuvo 1 millón de habitantes y hoy ya llegamos hasta el anillo 11. Pero la importancia de esa institucionalidad que fue siguiendo ese mismo proyecto de 1825, de 1904. Y desde Santa Cruz también se lograron muchas luchas para este país. Yo les había mostrado la imagen del presidente José Miguel de Velasco. Cuando se creó Bolivia en 1825 y la primera constitución en 1826, que fue una constitución escrita por Bolívar, ella había eliminado el cabildo o el municipio. Bolívar no quería el poder local. Sin embargo, cuando fue presidente José Miguel de Velasco, este cruceño, en la Constitución de 1839, él restituyó el municipio, el cabildo. Él conocía la importancia del poder de nosotros los ciudadanos.
Sin embargo, en 1952, cuando el MNR toma el poder, elimina el poder local. Sí, habían alcaldes, pero eran puestos por el presidente. El alcalde no era más que un representante del poder ejecutivo central. Y es en ese marco que el Comité Pro Santa Cruz, está acá el presidente, va a tener el apoyo de la ciudadanía. A la ciudadanía le quitaron su posibilidad de elegir a sus representantes, ¿no? Entonces, el poder local, el poder de los ciudadanos. Y es a partir también de ese momento que los cruceños van a comenzar a pedir el cabildo como una expresión ciudadana. Si los ciudadanos no podemos expresarnos de otra manera, tenemos el recurso del cabildo para que vamos y nos expresemos. Es en esa lucha, desde 1952 hasta 1985, que pedimos la restitución de la autonomía municipal. En 1985, el Comité Pro Santa Cruz y el alcalde de ese momento, en franco enfrentamiento con el poder central, llamaron a elecciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Todo Bolivia se opuso a las elecciones municipales, pero finalmente en 1985 logramos que se restituya la autonomía municipal para todo este país. Eso es importante, la participación de los ciudadanos. Qué mejor que poder elegir lo más cercano a mi representante. Después de la lucha por la autonomía municipal, desde Santa Cruz comenzará a lucharse por la autonomía departamental. Y aunque ustedes no lo crean, después del Cabildo del 2004, del 2005, el 2005, después de 180 años de vida independiente como un país centralizado, gracias a la lucha de este pueblo, se pudo lograr la elección de prefectos para todos los departamentos de Bolivia. A mí no se me ocurre que hoy en algún departamento digan que están en contra, pese a que antes del 2005 todos estaban en contra de elegir a los prefectos. Y a partir de ese momento se pudo elegir a los prefectos, se pudo hacer un referéndum por autonomías departamentales, y aunque la Constitución rechazó ese referéndum por considerarse originaria, los cruceños logramos votar por nuestro estatuto departamental de autonomía, y finalmente tenemos las autonomías que hoy tenemos, que no eran las que esperábamos, pero de cualquier manera fue una gran ruptura a un Estado centralista. Estos últimos 20 años ya es un Estado con autonomías departamentales, autonomías municipales, autonomías regionales y autonomías indígenas. Ese era el departamento de Santa Cruz en 1825. En 1842 se creó el departamento del Beni, y después, por cesiones, Melgarejo cedió parte de el Mato Grosso, las nacientes del río Paraguay, a Brasil. Después de la infausta guerra del Chaco, perdimos todo ese territorio. Esa es Santa Cruz que tenemos ahora en el 2025. Y esta conferencia se trataba sobre todo para que todos y cada uno de ustedes piensen y pensemos y nos sentemos a pensar, después de estos incendios que nos han quemado el alma, que seamos capaces de pensar qué Santa Cruz queremos, cuáles son los desafíos que tenemos para los próximos 100 años. Ya no está en manos de los patriotas, ya no está en manos de la geográfica, ya no está en manos de las autoridades, está en nuestras manos. Así como quienes nos antecedieron en esta lucha se sentaron, pensaron, propusieron, creo que es hora de que todos nosotros y nosotras pensemos cuál es nuestro proyecto para los 300 años. ¿Qué Santa Cruz queremos construir todos y cada uno de nosotros? Muchas gracias. Sí.
Bueno, muchas gracias. No sé si puede prender la luz, por favor. Gracias. El objetivo era haber empezado a 7:15, pero no pudimos. Yo sé que llegar al centro cuesta mucho y era terminar 8:30. Sé que muchos seguramente ya están cansados o quieren irse, pero queríamos que si querían hacer preguntas, algún comentario, asuman el desafío. Creo que aquí hay jóvenes estudiantes, jóvenes escolares, pequeñitos que han venido con sus padres, y los que somos más adultos y los que estamos capaz en el último tramo de nuestras vidas, también saber que la responsabilidad está en nuestras manos, ¿no? A veces pedimos mucho a los gobiernos y no hacemos nosotros. Sé que este es un departamento de gente solidaria. En todos lados hay acopios para los bomberos. Todos estamos sufriendo por lo que estamos pasando. Aunque no nos toque personalmente, lo estamos sintiendo. Pero es hora de pensar. Es hora de exigir que quienes están en las instituciones comiencen a pensar cuál es el proyecto para Santa Cruz. ¿Qué Santa Cruz queremos? ¿Qué metro Santa Cruz vamos a construir? Queremos, como los hombres de 1825, más escuelas, más universidades, más hospitales, respeto al medio ambiente, una economía que sea respetuosa con las generaciones que vienen. ¿Qué queremos? Es la pregunta que quisiera dejarles más bien yo a ustedes. Pero si quieren hacerme preguntas sobre el pasado, con mucho gusto. Richard ahí está quiere hacer una pregunta. Buenas noches a todos. La verdad, un reto, ¿cuál es el proyecto que tenemos para estos 300 años que vienen? Tengo el orgullo de haber inaugurado la Facultad de Humanidades junto con Paula Peña. Ha sido una etapa difícil, pero en todo el relato no debemos olvidarnos de algo. El recuperar la autonomía municipal pasa por un elemento fundamental: la lucha por la democracia. Si no hubiera sido porque se luchó por la democracia, y creo que hoy las nuevas generaciones tienen que valorar el problema de la democracia. La democracia no es solamente depositar el voto. La democracia es participar. La democracia es la independencia de los poderes del Estado. Y si no hubiera sido por la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, por la muerte de muchos cruceños, bolivianos, y en 1982 se genera y se recupera la democracia. Ahí va a aparecer un alcalde puesto por Hernán Siles Suazo y olvidado por los cruceños, Sergio Antelo, que se reunían en un grupo que se llamaba CEPES, donde participaba Sergio Antelo, donde participaban incluso Percy Fernández, participó Jorge Justiniano, toda esa gente que se juntaba para recuperar la democracia. Y yo creo que el reto está para un poco volver nuevamente a recuperar una democracia plena. Porque si no hay democracia y que la estamos perdiendo,
vamos a volver y estamos retrocediendo. Simplemente dejar esa gran interrogante y esa gran lucha que tenemos por delante. Gracias. Así es, Richard, pero lo más importante es que los cruceños tuvieron la capacidad de, incluso los que tenían ideas opuestas, de reunirse, ¿no? Porque Santa Cruz estaba primero, ¿no? Y eso creo que se lo puede leer a lo largo de toda nuestra historia. Muy buenas noches a todos mis queridos compañeros, compatriotas, coterráneos de nuestra Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Todavía Bolivia. Nosotros tenemos acá muchas cosas que definir y decidir. Yo soy uno de los más antiguos, tal vez, posiblemente el más viejito que está asistiendo acá. Y efectivamente, Paula, somos muy amigos de Edgar, de todo su entorno familiar y de la gente que se está, digamos, de alguna manera comentando en este momento. Y nosotros tenemos, sí, una meta que continuar lo que hicieron nuestros antepasados. Por error, nosotros, digamos, conformamos una Bolivia con la audiencia de Charcas. En ese entonces, posiblemente, estábamos destinados a ser independientes de esa agrupación boliviana. Desde entonces nosotros venimos de alguna manera siendo apuntados porque somos diferentes a los demás y queremos una independencia. ¿Qué se puede hacer para que la independencia lograda por las gobernaciones y que tenemos actualmente a cargo las completemos de una vez con un gobierno federal que me parece que es lo más acertado en el mundo entero? La felicito a usted por todas las charlas, todas las conversaciones, y mucho me gustaría entrevistarla, conversar con usted para que nos proporcione, yo tengo varios nietos, que nos proporcione sus libros que son muy, muy llevaderos, muy buenos, muy excelentes, y yo soy muy amigo de toda su familia. Ovidio Cabrera Cuello. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Dabdud, soy rector de la UTEPSA. Paula, muchas gracias por la presentación, muy linda. La verdad que escucharte y traernos esa historia de este pueblo valiente que siempre ha estado luchando nos da fuerza y nos da fortaleza y también nos da oportunidad para mirar al futuro. Aquí nosotros como Santa Cruz debemos seguir los 21 lineamientos, educación principalmente. Y aquí en esta Santa Cruz de hoy día tenemos 25 universidades. 25 universidades que estamos constituidas entre privadas, las de convenio y nuestra universidad que es la pública, la Gabriel René Moreno. 25 universidades que pueden transformar Santa Cruz en un epicentro académico latinoamericano. Un epicentro donde todos los estudiantes de Sudamérica y de Bolivia puedan venir a estudiar acá, a formarse, a crear educación. Eso genera progreso, genera turismo, genera una serie de economía marginal alrededor de la educación. Y yo creo que se está trabajando eso con el comité, se está trabajando con la gobernación, y si Dios quiere la vienen pronto, vamos a tener una ley departamental de una ciudad, Santa Cruz Metrópoli Universitaria. Esperemos que así sea, y hay que seguir apuntando a esos 300, que Santa Cruz sea el epicentro de Sudamérica. Gracias. Entonces, veo una Santa Cruz que necesita reencontrarse con su pasado. Yo soy hispanista, significa eso que he reconciliado el pasado de mi familia, digamos, porque no podemos negar que venimos de mezcla, ¿no? Estamos orgullosos los hispanistas de tener la mezcla, ¿no? Indígena, española, y también inca, bueno. Tenemos una responsabilidad con esta área de Santa Cruz, Mojo, la gente que está alrededor de nosotros, y yo creo que la identidad hispanoamericana necesita mucho reencontrarse con ese pasado. Yo siento mucho, me duele el corazón, digamos, como hispanista, que solamente recordemos, ¿no? Digamos, de 200 años para adelante, y no tenemos un recuerdo de previamente. O sea, ¿por qué no reconciliamos con nosotros mismos?
¿por qué no nos sentimos orgullosos, ¿no? de descender de españoles, de los indígenas, de haber creado misiones, haber creado asentamientos, haber tenido ese valor de ir por conquistar, o sea, es tan extenso lo que éramos antes de la independencia. Éramos un imperio de norte a sur, éramos todos unidos. Y sí, lamentablemente la historia sucede, se escribe por los que vencieron, etc. Entonces yo los animo a todos a que juntos, ¿no?, forjemos esto, viéndolo desde un poquito más antes de 200 años. Muchas gracias. Pero bueno, agradezco muchísimo a todos los que han hablado la importancia de la democracia, la importancia de la educación. Y Rubén, no es solo la educación como formativa, sino como generadora de conocimiento. Está aquí el profesor Gustavo Prado, estuvimos recientemente en una presentación que se había hecho en el gobierno departamental de Santa Cruz, y uno de los expertos hablaba sobre la eficiencia adaptativa. Así es, ¿no, Gustavo? Eficiencia adaptativa. Y decía que Santa Cruz se caracterizaba por eso, la capacidad de adaptarse, no solo la resiliencia, ¿no? La resiliencia viene de la química de adaptarse y sobrellevar los malos momentos, sino la eficiencia adaptativa, la capacidad de una sociedad de adaptarse a los cambios y a los desafíos. Entonces creo que es así como tenemos que construir, pero hay que sentarse y construir. Y todos estos jóvenes de todas esas 25 universidades, ojalá formen grupos de estudio, ojalá se sienten y ojalá sueñen, porque si ustedes no sueñan, no esperarán que nosotros sean los que soñemos, ¿no? Está en las manos de ustedes soñar. Y es una pregunta clave preguntarnos hacia dónde vamos como sociedad y dejar de lado la reactividad, que es algo que yo critico mucho de Santa Cruz. Somos muy buenos, por ejemplo, en el tema de los incendios para organizarnos, en tema de donaciones y atender la emergencia, pero ¿qué hacemos para prevenir los incendios, por ejemplo? Después de la lluvia, todos vamos a estar felices porque está todos verde. Felices, viene Navidad, el Carnaval y esperamos los incendios del año que viene. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y respecto a esto, a plantearnos el futuro en Santa Cruz, me preocupa principalmente dos temas. Uno es la cuestión del agua, ¿no? Que no hay una proyección de 300 años, es mucho menor, lamento decepcionar, y sobre todo si se permite, por ejemplo, los mataderos que hay en las lomas de arena, la construcción de la carretera sobre la UCPN de Huendaurubó, etcétera. Eso por un lado. O sea, ¿de qué 300 años estamos hablando si no tenemos agua para subsistir? Yo diría con suerte hasta el 2040, si se toman las decisiones que se tienen que tomar ahora. Y por otro lado, el tema de la energía, ¿no? Y de la seguridad energética. Y eso va más allá de Santa Cruz. Santa Cruz, para quien no lo sabe, es deficitaria energéticamente. Dependemos de la energía que entra de fuera de las fronteras departamentales. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer para obtener y garantizar la energía? Santa Cruz tiene un potencial eólico, por ejemplo, muy grande, hidroeléctrico también. Esas son las preocupaciones que yo tengo, son quizá un poco más aterrizadas. Está bien la construcción del proyecto en términos ideológicos y culturales, pero a mí me preocupa bastante la realidad material, vamos a decirle así. Quizá esto merece unas reuniones especiales, un comité técnico y plantearnos quizá no 300 años, pero por lo menos qué vamos a hacer y tenerlo claro hasta 2060, que Santa Cruz cumple 500 años de existencia como una entidad histórica. No quiero hacerlo más largo, esas son mis preocupaciones. En realidad es mucho más el tema de alimentos,
El tema del agua, ya lo decía, está ligado a los bosques. Si estamos, básicamente, como decía, recordaba al arquitecto Sergio Antelo hace 20 años tenía muy claro, ya veía venir que están convirtiendo en un desierto a Santa Cruz, ¿no? Y mientras menos bosques haya, ¿no?, menos capacidad de generación de agua, ¿no? Se rompe el ciclo del agua, se erosiona el suelo. Esas son las preocupaciones que personalmente tengo respecto a Santa Cruz. Gracias. De eso se trata, de que ustedes los jóvenes comiencen a pensar. Sergio Antelo decía, necesitamos autonomía para proteger nuestro monte. ¿Y de qué nos acusaban? De que queríamos autonomía para destruirlo. Y así la historia se encargó de demostrar hacia dónde fue o de dónde vino la destrucción, ¿no? Probablemente si se hubiera logrado esa autonomía como la planteamos y tener esos recursos bajo la égida de la propia gobernación tendría otro resultado, ¿no? Sin embargo, la ley del 2015 que permite la crema sin ningún permiso para cualquier comunidad, para cualquier propiedad de 20 hectáreas, ha permitido que sumamos 20 más 20 más 20, se arde. Ahí está justamente ese proyecto, ¿no? Mirar hacia el futuro. Él tuvo esa capacidad, ojalá tengamos nosotros la misma capacidad, o por lo menos los releeremos para ver qué nos dijo, qué hicimos, qué logramos y qué no logramos. Habíamos quedado en que íbamos a salir 8:20, estamos saliendo 9 menos 10, les agradezco muchísimo.